Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La batalla final, parte 3. Llénate de corrupción. En el momento siguiente a que Ophilia murmurara eso, enormes árboles venenosos emergieron ferozmente por todo el escenario. ¡Oh! Esto es lo que el competidor Landlufen usó en la quinta ronda para derrotar a la competidora Hilda Jane Rowlands, eso. La gran técnica de Ophilia que combina su habilidad con la habilidad de la guadaña del dominio supremo. Jules escapó al aire con las alas de fuego del pájaro del paraíso, pero, por supuesto, no era tan sencillo como para poder evitarlo solo con eso. Árboles gigantes surgieron uno tras otro, rectos o inclinados, tratando de aplastar a Jules. Es como si una antigua selva densa gigante se hubiera recreado de repente en el escenario. Cada uno de estos árboles tiene fácilmente más de 20 metros de altura. Y siguen brotando uno tras otro, sin cesar. Aunque era una técnica que ni siquiera Hilda, la gran doctora, que había mostrado una fuerza igual a la de Ophilia, pudo superar, Jules ya la había visto una vez. Había preparado una estrategia. Estallad. Bajo la orden de Jules, el suelo del escenario comenzó a explotar uno tras otro. Primero, había sembrado las semillas de las balas incendiarias del Fénix, y ahora las detonó todas al mismo tiempo. Por supuesto, las explosiones normales no deberían inquietar demasiado, pero ahora había dispersado polen inflamable de las flores de estrellas carmesíes. Se esperaba que su poder aumentara considerablemente. No es como si intentara quemar completamente estos árboles venenosos como lo hizo antes con el fuego. Estos árboles están creciendo directamente desde el suelo. Entonces, ¿sí puedo quemar sus raíces? Bien. Los árboles gigantes que se acercaban a Jules fueron derribados al romperse sus bases y cayeron en cascada. Sin embargo, no todos los árboles fueron derribados de esa manera. A pesar de que el polen inflamable aumentaba la potencia, la habilidad original de Ophilia estaba en otro nivel. Árboles que no pudieron ser destruidos con una o dos explosiones ahora se abalanzaban sobre Jules como bolas de billar golpeadas con un taco. ¡Ugh! Eran muchos más de los que Jules había anticipado. Aleteando con sus alas de fuego, continuó evadiendo mientras volaba por encima del escenario, pero no podría contar con una sola mano cuántas veces los enormes árboles rozaron a su lado. Esquivar los ataques de Ophilia, que significaban la derrota inmediata incluso con solo un roce, era una presión intensa tanto física como mentalmente. Que Jules lograra escapar fue debido a la preparación y las medidas tomadas, eso es la mitad del éxito. Además, los árboles caídos se amontonaron y obstaculizaron el impulso y avance de los nuevos árboles, así que la suerte también jugó su parte, la otra mitad aproximadamente. Ja, ja. Aún así, lo logró sobrevivir por los pelos. Cuando la erupción de árboles cesó, los gigantescos árboles que habían llenado el escenario comenzaron lentamente a descomponerse en un gas venenoso. Estalla, gran flor de brillante explosión. Jules clavó desde el aire un armamento de guía remota brillante en el suelo, activando instantáneamente su habilidad de instalación, erradicando todo el veneno flotante, y aterrizando allí. H ha sobrevivido. El jugador Riesfeld ha sobrevivido al gran movimiento de Landlufen. A duras penas, pero sí. Probablemente no podrá hacer lo mismo otra vez, lo creo imposible. De hecho, dejando de lado si es posible o no, será bastante difícil como dice Saalura. Y si se trata de Ophilia, es muy probable que elija esa opción. Jules activa nuevamente el polen inflamable de las flores de estrellas carmesíes, que había utilizado completamente antes, dispersándolo. En cualquier caso, debo prepararme adecuadamente. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, Ophilia miró a Jules en silencio y soltó un pequeño suspiro. Ja, bien. Lo entiendo. Está bien, lo aceptaré. Oh. ¿Finalmente estás reconociendo un poco mi habilidad? Así es. Para Jules, era solo una broma ligera, así que se sorprendió un poco cuando recibió una respuesta positiva. Es un honor, entonces.
Entonces, a partir de ahora, yo también iré con todo. Ante esa declaración, Jules abrió los ojos sorprendida. No esperaba que empezaras a amenazar de esa manera. ¿Acaso insinúas que hasta ahora me he estado conteniendo? Eso es imposible. Ophilie, sin importar quién fuera su oponente, siempre había golpeado seriamente desde el principio sin bajar la guardia. No. No podría haberme contenido. Sin embargo, incluso si quisiera, no pude mostrar mi verdadero poder. Mientras decía esto, Ophilie acarició con su mano derecha el emmanadite de la guadaña del dominio supremo que sostenía. Su gesto era tranquilo y sereno, aparentemente compasivo a primera vista, pero no lo era. A través de ella solo se podía ver pesar y resignación. Si te fijabas bien, el emmanadite de la guadaña del dominio supremo temblaba ligeramente con un sonido metálico. Y entonces. Hit 2. De repente, un grito lleno de dolor resonó en el escenario. Se podía ver cómo Ophilie canalizaba una vasta cantidad de veneno desde su mano hacia el núcleo de la guadaña del dominio supremo. Era una cantidad que probablemente mataría instantáneamente a cualquier humano. El emmanadite parpadeaba con un color morado semidescontrolado, iluminando el escenario. El grito agonizante resonó por un tiempo, pero eventualmente se fue debilitando lentamente junto con el brillo del núcleo, finalmente desapareció por completo, y la guadaña del dominio supremo se detuvo por completo. Ophilie arrojó descuidadamente la guadaña del dominio supremo, de esa manera, y se oyó un sonido seco mientras rodaba por el escenario. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El jugador Landlufen destruyó su propia guadaña del dominio supremo con sus propias manos. ¿Qué pretendes, Ophilie? Jules preguntó mientras la miraba fijamente, y Ophilie le respondió, devolviendo su mirada sin parpadear. Tú también lo sabes, ¿verdad? Mi veneno es demasiado poderoso, incluso corroe mi propio cuerpo. Por eso Dirk Belvane ha estado controlándolo con medicación, al menos para mantenerlo bajo control. Sí, lo sé. Sin embargo, para llevar a cabo el plan completamente, necesito usar mi verdadero poder. Aunque es posible ejecutarlo mientras está bajo control medicado, sería difícil extender mi veneno hasta el último rincón de Asterisk. Es probable que un número considerable de personas sobrevivan. Por eso, dejé de tomar la medicación hace mucho tiempo. Ophilie habló de manera despreocupada, como si estuviera hablando de algo ajeno a ella. Pero si me autodestruyo antes de ejecutar el plan, no quedará nada. Entonces, ¿qué hago? Después de escuchar hasta ese punto, Jules finalmente entendió. Ya veo, así que la guadaña del dominio supremo es tu limitador. ¿Por qué alguien tan poderoso como Ophilie tomaría una nueva fuerza como la guadaña del dominio supremo? No, las armas puramente estelares eran simplemente una adición. Desde el principio, lo que necesitaba era ajustar su poder debilitándolo al permitir que la hoja de la guadaña del dominio supremo absorbiera su sangre venenosa. Ophilie simplemente asintió con la cabeza ante eso, y respondió. Hilda Jane Rowlands consideró que la combinación entre mí y la guadaña del dominio supremo era lo peor, pero es al revés. Como regulador para desplegar mi poder máximo en cualquier momento deseado, no hay nada mejor que esa herramienta. Mientras decía eso, una vasta energía estelar emanaba del cuerpo de Ophilie, convirtiendo el maná universal en su entorno y generando miasma a su alrededor. Eso. En la mente de Jules, las alarmas de peligro ya estaban sonando a todo volumen. Instintivamente, dio un salto hacia atrás para alejarse. ¿Qué es eso? La fuerza de Ophilie Landlufen está aumentando de forma acelerada. No, pero este poder, ya no es algo que un ser humano pueda manejar. La voz de Saalura mostraba confusión. Y además. Ese sí. Lo siento mucho, perdón. Aunque estamos en la final, hay una noticia urgente. Se informa de que actualmente se está llevando a cabo un gran acto de terrorismo en toda Asterisk. Se ha emitido una orden de evacuación obligatoria hacia los edificios por parte del Consejo de Seis Flores y la sede central de la Fuerza de Seguridad Estelar para todos los residentes y visitantes. Terrorismo. Ante esa impactante noticia, Jules miró a su alrededor instintivamente. Entre la multitud que había estado emocionada hasta ahora, se extendió un silencio momentáneo seguido de una inquietud y confusión palpables. Desde varios puntos de los asientos del público,
Las ventanas de los dispositivos móviles se abrieron, y sus luces empezaron a aumentar en cadena. Probablemente estaban mostrando la devastación fuera del recinto. Aunque no se sabía cuánto daño se había causado, una orden de evacuación obligatoria emitida por el Consejo de 6 Flores y la Guardia Estelar era la más alta que se podía dar. Era fácil imaginar la magnitud de la tragedia. Bueno. En este momento, lo más seguro es permanecer dentro de los edificios. Para nuestros estimados espectadores aquí en el Sirius Dome, por favor, manténganse calmados y... Esto es grave. Esto podría convertirse en pánico. Aunque se diga que el Sirius Dome es seguro, con la cantidad de personas reunidas aquí, habrá quienes no lo crean y quienes adopten una visión más crítica. Una vez que esos individuos comiencen a generar confusión, se propagará rápidamente y se intensificará. En este lugar donde se han congregado más de 100.000 personas, si ocurre un pánico a gran escala, ¿cuántas víctimas habrá? Conviértete en polvo. Sin embargo, en ese mismo instante, el lugar quedó en silencio en un abrir y cerrar de ojos. Ophelia había tejido un brazo de miasma, erguido con una magnitud y una malicia que no tenían comparación con nada antes visto. Ante ese espectáculo, todos en el recinto quedaron absortos. Era una masa abrumadora de poder, una violencia absoluta que capturaba sin lugar a dudas las miradas y los corazones de las personas. Y no era solo uno. Cada pocos segundos, su número aumentaba. Ahora eran 5, 6, jajajaja. Jajajajaja. Increíble. Increíble, increíble. Ophelia Landlufen, la bruja venenosa solitaria. Nunca hubiera imaginado, nunca imaginé que llegarías a esto. Entonces, resonó la risa llena de alegría de Saalura. Zeta a Saalura-san. Maiko y Genasi, el aviso que dieron antes no mencionaba nada sobre la final, ¿verdad? Ese sí, eso es cierto, pero, entonces, obviamente, el juego continúa, ¿no es así? Entonces, no me importa. No sé nada de ningún ataque terrorista ni nada por el estilo. Lo que importa ahora es que no quiero perderme ni un segundo de este partido que tengo frente a mí. Saalura afirmó rotundamente, dejando a Maiko sin palabras. Escuchen todos los espectadores también. Los que quieran salir corriendo pueden hacerlo. Pero, ¿por qué están ustedes aquí? ¿No vinieron a presenciar la mejor competencia en la historia del Festival Estelar para determinar al más fuerte en el Festival Estelar del Rey Dragón? Entonces, abran bien los ojos. El milagro. Frente a ustedes es algo que no podrán ver de nuevo en sus vidas aburridas, incluso si se esfuerzan toda la vida por ello. Al menos yo, aunque llueva o caigan lanzas, incluso si este domo Sirius fuera volado por los aires, no tengo la intención de moverme de aquí ni un paso. Hablando sinceramente, fue un discurso completamente fuera de lo común. Pero esa pasión era sin duda auténtica. Por eso mismo, ese fervor se propagó entre los espectadores como ondas, borrando toda ansiedad y confusión, transformándose en una aún mayor y vibrante excitación que momentos antes. Los pequeños murmullos se convirtieron en aplausos dispersos. Los aplausos que comenzaron a surgir de aquí y allá se mezclaron en un gran estruendo de aclamaciones. Estas aclamaciones se convirtieron en gritos de alegría, exclamaciones y vítores que llenaron por completo el domo Sirius. Realmente, parece que los espectadores están igual de trastornados. En este punto, a Jules no le queda más que una sonrisa irónica. B. No fue impulsada por los vítores, pero Ophelia apartó su brazo derecho suavemente. Aunque el brazo de miasma no parecía tan malévolo como el demonio del infierno, se abalanzó hacia Jules. Florece en plenitud, dragón devorador. Jules liberó al dragón de fuego y usó el armamento remoto de inducción brillante para interceptar y aumentar su impulso. Incluso con el efecto del material de combustión asistida por polen, su potencia debería ser casi 10 veces superior a la normal. Sin embargo, su golpe solo logró detener un brazo del aura tóxica, los otros 2 brazos se acercaban rápidamente para aplastar a Jules. ¿Qué? Incluso su velocidad era notablemente más rápida que antes. Esto es demasiado, no podré escapar. Usando las alas brillantes del pájaro del paraíso, Jules se desliza sobre el escenario, pero incluso utilizando la habilidad de aceleración asistida, es fácilmente alcanzado. Intenta escapar realizando repetidas aceleraciones y frenados bruscos, así como giros rápidos, pero solo logra ganar un breve respiro.
En un abrir y cerrar de ojos, es acorralada hasta el borde del escenario, sin ningún lugar a donde huir. Entonces, sin vacilar ni un momento, varios brazos del aura tóxica se abalanzan sobre Jules como una marea. ¡Ah! La jugadora Riesfeld está acabada. ¿Será este el final? No, aún no. La voz de Salura, sin intentar ocultar su expectativa. No hay remedio, ¿verdad? Jules se dio por vencida y cerró los ojos. Parece que esto es todo lo que Jules puede hacer. Le habría gustado ganar al menos 5 minutos más, pero de seguir así, solo se desperdiciaría en vano. Eso no tendría sentido. Por eso, lamentablemente, de aquí en adelante, es la lucha de Jules. Florece en plenitud, belleza lunar. En el siguiente instante, al abrir los ojos, Jules lanzó una serie de enormes flores explosivas de 6 pétalos que empujaron y quemaron todos los brazos del aura tóxica. El cabello color rosa de Jules cambió a un tono pálido azulado, y su cuerpo entero parecía estar envuelto en llamas. Apareció. Es la misma técnica con la que superó al jugador Ayato Amahiri. Desde las gradas, estallaron vítores ensordecedores. Realmente, son unos idiotas incorregibles. Afuera, un gran acto terrorista estaba ocurriendo, y aunque sus propias vidas podrían estar en peligro, aún así deseaban ver a los estudiantes pelear entre ellos. Espectadores viles, grotescos y despreciables. Sin embargo, mientras maldecía en su corazón, Jules sonrió levemente. Sí, eso es. Grábenlo bien en sus ojos. Esta es la batalla entre Julis Alexia von Riesfeld y Ophelia Landlufen. Nuestra última batalla. Vamos, Leo. Déjamelo a mí. El escudo negro de Kevin Horst apartó un pseudomorfo con un embate de su escudo, y la lanza real de Lionel Karst lo cortó en dos con su partisana. Su brillante coordinación no había disminuido ni un poco, incluso ahora que se habían retirado de la primera línea. Son impresionantes, los dos, dijo Ernest Fairclough, mientras observaba de reojo a sus antiguos compañeros de equipo, y él mismo derribaba dos pseudomorfos una tras otra. En una esquina del área comercial, en la plaza frente a la entrada del gran complejo comercial con enormes pantallas flotantes. Hasta hace poco, una multitud de personas estaba observando la final aquí, pero ahora todos se han refugiado dentro del edificio. Los únicos que quedan son los 13 miembros de la Orden de los Caballeros de las Alas de Plata, que estaban allí por casualidad, y una multitud de pseudomorfos que aparecieron de la nada. Sin embargo, bueno, ya es tarde para decir esto, pero ¿no hubiera sido mejor no intervenir? ¿Y dejar que estas cosas anden sueltas? Hay mucha gente refugiada ahí dentro. Lionel reprendió a Kevin, quien se quejaba mientras bloqueaba los ataques de los pseudomorfos con su gran escudo. Pero estos bichos, parece que no nos atacan a menos que les hagamos algo. Así no acabaremos nunca. Ciertamente, como decía Kevin, estos pseudomorfos no parecían atacar a las personas por iniciativa propia. De hecho, parecía que ni siquiera las notaban. Sin embargo, cuando Ernest y los demás intentaron detener a los pseudomorfos que se dirigían en masa hacia el interior del edificio, éstas los atacaron de inmediato. Dado el reciente decreto de evacuación obligatoria, es probable que todo Asterisk se encuentre en una situación similar. Si es así, el objetivo de estos pseudomorfos no es matar a las personas, sino realizar actos de destrucción. Con la cantidad de humo que parece provenir del bloque portuario, probablemente estén apuntando a los sistemas de transporte. El tejado de este gran complejo comercial sirve también como plataforma de aterrizaje de dirigibles. Si su objetivo es destruir esto, no podemos simplemente ignorar a los pseudomorfos. Sin embargo, en este edificio se han refugiado muchas personas del vecindario, y permitir que los pseudomorfos entren supondría sin duda un gran riesgo. No es que no entienda el punto de Kevin, pero creo que aquí es donde debemos resistir. Como caballeros de Gallardor. El golpe de Ernest cambió su trayectoria en el camino, perforando la cabeza de un pseudomorfo. Sin embargo, aunque nos duela admitirlo, nosotros solos tenemos límites claros. El potente lanzazo de Lionel envió a varios pseudomorfos volando, pero no pudo destruirlos debido a las barreras defensivas desplegadas. De hecho, estos pseudomorfos no eran simples. Se parecían mucho al autómata Arde que causó estragos en el Festival de Artes Marciales del Fénix. Aunque no alcanzaban su nivel de fuerza, sería una dura batalla para cualquier estudiante que no esté en la clase de los 12 principales de cada academia. Al menos se requeriría poder comparable al de los clasificados en el ranking para manejar esta situación correctamente. Este no es el único punto de entrada a estas instalaciones, por supuesto. Considerando el número creciente de pseudomorfos que se están reuniendo, los esfuerzos de Ernest y los demás aquí serán apenas una gota en el océano.
Si hubiera un equipo de seguridad para el rescate, sería diferente, pero en un evento tan masivo, es inevitable que haya escasez de personal. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Podríamos contactar a Elliot para obtener refuerzos, pero probablemente esté ocupado en su propia situación, y además, sería demasiado tarde para, en ese momento. Rompe. Una voz llena de determinación resonó como un impacto sónico, haciendo añicos y dispersando en pedazos un pseudomorfo frente a Ernest. Hey, Ernest. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos así, ¿verdad? Allí de pie, llevando el uniforme de la Academia Kairyu y una máscara de lobo, estaba una mujer. Vaya, vaya, Seiten Daisei. Realmente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escuché tu voz. Ufufu, bueno, me dieron permiso de Singlou-chan, ¿sabes? Cuando la mujer se quitó la máscara de lobo, reveló un rostro marcado por innumerables cicatrices. Alema Seiyan. Una guerrera que ocupó el primer puesto en la jerarquía de Kairyu hasta ceder su lugar a Fan Singlou, conocida como la Red Celestial Universal. Actualmente, es miembro de la agencia de inteligencia de Kairyu, Gaisi. Cuando Alema levantó una mano, varias personas con máscaras de lobo similares se postraron ante ella, en número de una docena aproximadamente. Formen grupos de 3 y aseguren todas las entradas y salidas. No olviden atraerlos moderadamente, ya que algunos podrían romper muros y cristales para entrar. Ante esa orden, los portadores de máscaras de lobo desaparecieron en silencio, igual que cuando aparecieron. No solo eran rápidos, sino que también hacían uso de camuflaje para operaciones encubiertas, lo cual indicaba que eran agentes de la agencia de espionaje. No esperaba ser ayudado por Gaisi, murmuró Lionel con una expresión complicada, mientras exhalaba. Se decía comúnmente entre aquellos que habían pertenecido al consejo estudiantil que Gaisi, la agencia de espionaje de las 6 academias, era la más agresiva y brutal. En un entorno donde la mayoría de las agencias de seguridad estaban fuertemente influenciadas por los conglomerados corporativos, Gaisi era única en su capacidad para operar bajo la dirección directa del presidente del consejo estudiantil, disfrutando de una notable libertad de acción. Entonces, ¿esto es un capricho de la princesa? No realmente. Singlou-chan solo nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos. Es nuestra decisión propia. Así dijo Alema, sonriendo con malicia. Para los tontos que hacen lo que quieren en nuestro patio, deberíamos enseñarles una lección, ¿verdad? Encontrarte fue solo por casualidad. Bueno, si no necesitas ayuda, nos vamos a otro lado, ¿no? No, gracias por la ayuda, respondió Ernest inclinando sinceramente la cabeza. La razón por la cual Gaisi puede moverse tan ágilmente hasta aquí es precisamente por eso. Aunque las otras academias también tomarán medidas, primero se centrarán en proteger a los estudiantes de su propia academia y evaluar la situación. Vamos allá. Hace tiempo que no puedo darlo todo. Voy a disfrutar esto al máximo. Alema mostró una sonrisa salvaje, bajó la cadera mientras preparaba su mano derecha hacia adelante, y respiró profundamente. Sus movimientos, que deberían haber sido lentos, eran fluidos y sin ninguna brecha. Ah. Con un rugido aún más estruendoso que antes, su pierna temblorosa dio un paso adelante, perforando la tierra, mientras su palma lanzada atravesaba la barrera defensiva y borraba la cabeza de un pseudomorfo. Su mano derecha, que continuó moviéndose como el agua corriente, se convirtió en un puño y lanzó el codo hacia el cuello de otro pseudomorfo, derribándolo. Con un movimiento ágil, Alema desvió el martillo de otro pseudomorfo con su mano izquierda, y con un agarre de palma que atrajo la cabeza de un pseudomorfo hacia ella, la arrancó. 3 en un instante, y solo con golpes de palma. ¡Wow! Eres increíble, One-san, exclamó Kevin, impresionado hasta el punto de expresar su admiración por la habilidad de Alema. Aún no he mostrado todo lo que tengo. Sin perder tiempo, Alema se lanzó solo hacia el grupo de pseudomorfos. Sus habilidades han mejorado mucho desde la última vez, según la información que Ernest había recibido del Concilio Sagrado durante su mandato como presidente del Consejo Estudiantil. Cuando Alema perdió su posición como el número 1 ante Singlou, aceptó convertirse en miembro de Gaisi a cambio del derecho de desafiar a Singlou en cualquier momento. En ese momento, Singlou le prohibió hablar durante las operaciones, lo cual tiene sentido dado el enfoque en él. Sigilo de las actividades de un agente de inteligencia. Desde el principio, el uso de voz en el arte marcial es un factor crucial para desplegar poder. En particular, ciertas formas de artes marciales chinas transmiten un método de vocalización especial conocido como trueno, y Alema ha dominado esta técnica. Al prohibir esta habilidad vocal, Singlou probablemente buscaba mejorar las habilidades fundamentales de Alema. De hecho, desde la última vez que Ernest la había conocido, Alema había crecido considerablemente en poder. Es indiscutible que supera ampliamente a Zhao Feng,
quien actualmente supervisa la rama Guden Kairyu en todos los aspectos excepto la velocidad. Su habilidad en las artes marciales no se queda atrás de Wu Xiaofei si se limita solo a las habilidades marciales. Esto es malo. Si sigo viendo algo así, podría perder la paciencia. Ernest sintió como una fiera salvaje despertaba dentro de él. Aquí vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pensé que sentía una fuerte presencia demoníaca detrás de mí. Bien hecho, Ernest. Ya que estamos aquí, ¿por qué no lo intentamos? Alema sonrió mientras derribaba un pseudomorfo de un solo golpe, con solo la cabeza girada hacia él. En ese momento en que sus miradas se encontraron, Ernest y Alema sintieron una tensión incierta. Ambos sintieron un escalofrío recorriéndoles todo el cuerpo. Al mismo tiempo, cuando volvieron la vista, debajo de la pantalla de gran tamaño en el espacio, se encontraba una joven de pie. Parecía estar observando la final. Oye, en serio. ¿Qué haces aquí, Febronia Ignatovich, la bruja del principio? Alema preguntó con una expresión de preocupación, y Ernest también tragó saliva al escuchar el nombre. Febronia Ignatovich, conocida como la bruja del principio, casi nunca aparece en público y es una figura casi legendaria en Arlequint, ocupando el primer puesto en la jerarquía. Para Ernest, verla así frente a él era una experiencia totalmente nueva. Han estado molestando desde hace un rato, ¿verdad? La reacción de Febronia a las palabras de Alema fue levantar la vista con un libro en la mano, sus ojos somnolientos se dirigieron hacia ellos. Al instante siguiente, todos los pseudomorfos dentro de su campo de visión fueron desgarrados por la mitad y estallaron en fragmentos explosivos. Ante ese poder abrumador, todos en el lugar quedaron sin palabras. Por otro lado, Febronia, como si nada hubiera pasado, volvió su mirada hacia la gran pantalla espacial. Ah, finalmente te alcance. ¿En serio? No sigas adelante por tu cuenta así, por favor, ¿oh? En ese momento, alguien con un rostro familiar llegó jadeando. Era Sekansu Uma, el presidente del Consejo Estudiantil de Arlequint. Este es un grupo bastante peculiar que se ha reunido aquí. Comenzó Febronia, mientras observaba a todos reunidos. Suma-senpai, ¿por qué estás aquí? Suma apenas tenía habilidades de combate y no debería estar vagando por aquí solo en esta situación. Su posición era diferente a la de Ernest, quien ya se había retirado como presidente del Consejo Estudiantil. No, explicar eso llevaría tiempo. En resumen, tanto yo como Febronia allí fuimos atrapados en este ataque terrorista mientras estábamos fuera. Intentamos regresar a la escuela, pero la orilla del lago estaba plagada de pseudomorfos y era peligroso, así que decidimos pasar por el área comercial. Entonces, Febronia de repente se dirigió hacia acá, explicó Suma con una expresión de frustración mientras miraba a Febronia y dejaba caer los hombros. Es una historia vergonzosa, pero sin ella, no creo que pueda llegar solo a la escuela, dijo Suma mientras. Febronia seguía mirando fijamente la pantalla espacial. Parece estar muy interesada en la final. Ja, es extraño. No creí que tuviera mucho interés en el torneo estelar. Siguiendo a Febronia, Ernest y los demás dirigieron sus miradas hacia la pantalla espacial. Desde el principio, Ernest había venido aquí con Kevin y Lionel para ver este torneo. Si hubiera pedido a Elliot, seguramente habría organizado asientos especiales en la sala de observación y les habría proporcionado boletos de entrada, pero ya no pertenecía al consejo estudiantil y le resultaba incómodo recibir tal trato especial. Además, sobre todo, disfrutaba más viendo el partido relajadamente entre la gente común. Bueno, al final las circunstancias habían cambiado completamente. Sin embargo, ¿qué puedo decir? Incluso la bruja de las llamas florales resultó ser una contendiente. Honestamente, pensé que esto se resolvería mucho más rápido. No, la bruja de las llamas florales ha alcanzado una fuerza que está en una dimensión completamente diferente a cuando luchamos contra ella. ¿Quién sabe cómo terminará esta pelea? Kevin y Lionel finalmente parecían poder tomar un respiro, como un breve descanso. Aunque no se podía garantizar cuándo llegarían nuevos pseudomorfos. No podían bajar la guardia por ahora. Una batalla decisiva en la cumbre de las brujas, entonces, ¿qué dices tú, bruja del principio?, preguntó Alema de repente a Febronia con un tono ligero. ¿Crees que podrías vencer a esas dos? No estoy segura contra la bruja de las llamas florales. Pero, quizás sea un poco difícil contra la bruja venenosa solitaria. Febronia respondió sinceramente, y ya sea por esa respuesta en sí o por su contenido, Alema abrió los ojos sorprendida. No es como si me estuviera entrenando específicamente para luchar, así que si peleo contra la bruja venenosa solitaria, sería una batalla de habilidades, ¿no? En ese caso, ¿no importaría quién tenga la ventaja en potencia? Espera un momento, Febronia. ¿Por qué estás revelando tus debilidades a un agente de otra academia, y encima de una agencia especial?
Suma interrumpió apresuradamente a Febronia tapándole la boca. Claramente, Febronia no parecía tener experiencia en artes marciales ni conocimientos de combate. Según la información del Sagrado Concilio, su habilidad parece ser algo increíble que puede reescribir las leyes físicas, pero se dice que siempre debe tener un libro abierto como catalizador. Si es así, podría haber una oportunidad para explotar esa debilidad. Pero me sorprendió. Febronia ha reconocido que no puede vencer a su oponente, y hasta ahora solo hay 2 personas que han logrado eso. Realmente es digna de ser llamada la bruja venenosa solitaria, ¿verdad? Intentando cambiar claramente de tema, Suma dijo, ¿y quién podría ser?, respondió Ernest, decidido a seguirle el juego. Suma pareció aliviado y relajó su expresión. Uno de ellos, por supuesto, es esa persona de Karyu. Pero el otro es alguien bastante sorprendente, mencionó Suma, y el nombre que dio realmente tomó a Ernest por sorpresa también. El presidente del comité organizador del Festival Estelar. Ahora es el expresidente. Ese señor Madies Mesa. Realmente, ha sido bastante perseverante. No esperaba que resistiera 5 veces seguidas. Ja. Con una expresión de asombro, Madies dijo eso, mientras Hayato solo podía jadear pesadamente. Fue un asedio con fragmentos de la espada mágica del crepúsculo carmesí. Utilizando Rei para mover mínimamente los tendones necesarios en la cabeza, puntos vitales y el cuerpo, he logrado mantenerlos intactos, pero todo lo demás está hecho pedazos. El dolor ya está adormecido, pero esta hemorragia es grave. No podré moverme en poco tiempo. Antes de eso, de alguna manera, bien, 6ª vez. Una vez más, los fragmentos brillantes de color carmesí rodean a Hayato de manera ordenada. Al principio, mantienen una gran distancia para acercarlo, y luego estrechan gradualmente el cerco. No importa cómo se mueva Hayato, no puede escapar simplemente moviéndose dentro del cerco. Sería conveniente si finalmente te rindieras, dijo Madies con calma pero sin emoción, mientras los fragmentos se lanzaban hacia él simultáneamente. Respondiendo casi mecánicamente, Hayato se esforzó por contraatacar con la espada mágica del horno negro. A veces desviando con la hoja, a veces retorciendo el cuerpo para esquivar, soportando la tormenta como si danzara esparciendo sangre. Incluso en medio de eso, Hayato observaba tranquilamente a Madies. Era una habilidad que solo Rei, controlando el cuerpo reflexivamente para acciones defensivas, podía realizar. En fin, realmente es algo inútil. Solo prolongarás el sufrimiento. Madies, quien soltó un suspiro, pudo o no haber notado la mirada de Hayato. Por supuesto, Madies no era arrogante. Aunque estaba en una situación abrumadoramente superior, si su oponente hubiera sido descuidado, no habría tenido tanto trabajo. Mientras torturaba unilateralmente a Hayato, Madies se mantenía alerta y vigilante, preparado para cualquier eventualidad. Más que todo, Madies no estaba utilizando todos los fragmentos de la espada mágica del crepúsculo carmesí en el asedio. Aún flotaba un destello carmesí a su alrededor, listo para defender automáticamente contra cualquier ataque y proteger a Madies. Por eso mismo, Hayato tenía que calcular cuidadosamente el momento adecuado. Durante las 5 rondas anteriores de asedio, no se había presentado esa oportunidad. Si no fuera por Madies como oponente, si no fuera por enfrentarse a algo tan impredecible y sincronizado, Hayato habría aprovechado esa oportunidad mucho antes. No es que haya dominado la capacidad de manejar algo tan impredecible y sincronizado, sino más bien que no es algo que se pueda manejar o resolver fácilmente. Así que Hayato tuvo que dedicar tiempo simplemente para explorar el aliento de Madies, su mirada, cada movimiento. Y finalmente, llegó ese momento. ¿Oh? ¿Riesfeldkun usó esa técnica? Si es así, de todos modos, el final está cerca allí. En ese instante, Hayato cruzó la distancia entre ellos de una vez. Convertido en un relámpago púrpura, directo hacia adelante. Tercera técnica suprema del estilo de espada Amahiri sin Meryu, Boa. En un instante, la sangre brotó del pecho de Madies y su brazo izquierdo cayó al suelo desde el codo. ¿Qué? Por primera vez, una expresión de asombro cruzó el rostro de Madies. Al mismo tiempo, Hayato también se desplomó completamente. De alguna manera logró detenerse apoyándose con las manos y los pies, pero si se descuidaba incluso por un momento, probablemente caería y perdería el conocimiento. Apretando los dientes, se apartó de Madies y se apoyó en los restos de una columna, preparando la espada mágica del horno negro. Después de todo, logró romper a la fuerza el cerco de los fragmentos. Naturalmente, los fragmentos perforaron varias partes de su cuerpo, rozando incluso algunos puntos vitales. Buen trabajo, murmuró Madies mientras devolvía los fragmentos a su estado de gran espada y miraba fijamente a Hayato.
Algunos de esos fragmentos estaban conectados formando una especie de cuerda, enrollándose alrededor de su brazo izquierdo para detener la hemorragia. Realmente, resultaban bastante útiles. No esperaba que aún tuvieras el Gokuden restante. Entonces, ¿qué tipo de truco fue ese? No esperaba no poder reaccionar ante tu ataque. A ver, sí. Hayato respondió con una sonrisa disimulada. El estilo de espada Amahiri Shinryu tiene 3 técnicas supremas. Entre ellas, es una habilidad que asegura completamente la iniciativa, mientras que Rei garantiza una defensa total y Boa completa un futuro tras la acción. En las artes marciales y los caminos marciales, la definición de Sen-no-sen y Go-no-sen varía ligeramente según la escuela, pero en el estilo de espada Amahiri Shinryu, Sen no significa simplemente atacar antes del objetivo, sino atacar antes de que la conciencia del objetivo reaccione. Es decir, es un golpe absolutamente inevitable. Sin embargo, una vez que comienza el combate, especialmente si no es un ataque sorpresa, se vuelve increíblemente difícil. Durante el combate, no es posible desviar la atención de la conciencia hacia otra cosa. Sin embargo, los humanos no son máquinas. Incluso aquellos con talentos excepcionales no pueden controlar completamente todos los detalles de su cuerpo y mente. Al igual que el corazón que sigue latiendo sin descanso mientras uno duerme, el cuerpo humano no está controlado únicamente por la conciencia. Los humanos no procesan conscientemente toda la información que perciben. No importa cuánta vigilancia o preparación se tenga, siempre existen fluctuaciones. Puede ser en el instante de un parpadeo, o distraerse por el ruido de escombros cayendo de una columna que se está desmoronando detrás de uno. Son detalles pequeños pero que están más allá del alcance del control humano. Por supuesto, no es que uno pueda aprovechar sabiduría con solo eso. Sin embargo, cuando pequeñas cosas como esas se acumulan, pueden crear una oportunidad inconsciente, o más bien, una vulnerabilidad que ni siquiera la persona misma puede percibir. En realidad, esos momentos son instantes que duran menos de una milésima de segundo, tan fugaces que incluso los demás encuentran difícil detectar esas fluctuaciones que la persona en cuestión ni siquiera puede ser consciente de. Incluso si alguien logra detectar esa vulnerabilidad, para cuando intentan lanzar un ataque, la oportunidad ya ha desaparecido. Es prácticamente imposible apuntar y aprovechar esa vulnerabilidad. Excepto en el estado de Shiki y más allá. La esencia divina de la técnica de expansión sensorial del estilo de espada Amahiri Shinryu, conocida como el estado de Shiki, maximiza y profundiza al máximo, permitiendo leer por un breve instante las fluctuaciones del objetivo. Además, predice anticipadamente esos momentos de superposición, teniendo en cuenta toda la situación circundante. Es precisamente de ahí de donde surge el ataque conocido como Boa. Debido a ser un ataque que ni siquiera puede ser percibido conscientemente, ni la evasión ni las defensas automáticas de los fragmentos de la espada mágica del crepúsculo carmesí podrían responder a tiempo. Eso era lo que se esperaba. El impacto justo ahora se sintió un poco superficial. Probablemente, se retorció reflejamente para esquivarlo en el momento en que la punta tocó. Ya no se trata de la velocidad de reacción humana. Quizás esto también se debe a la alteración en el poder estelar. Bueno, perder un brazo es un precio pequeño para lograr este plan. Después de todo, solo necesito que alguien con habilidades curativas me conecte. Después de matarte, claro está. Maddie frunció ligeramente el ceño, aunque la sorpresa que mostró antes ya había desaparecido de su rostro. No haber usado eso hasta el último momento implica que la técnica suprema actual no se puede activar tan fácilmente, ¿verdad? Eso golpeó el punto exacto. Boa requiere considerable tiempo para preparar las condiciones necesarias, y no es algo que se pueda lograr simplemente por invertir tiempo. Considerando la resistencia física de Hayato, será difícil lanzarlo nuevamente. Jajaja, parece que he acertado. Además, con el golpe de ahora, he descubierto una nueva debilidad tuya. Una debilidad. Hayato frunció el ceño mientras se reponía el aliento, escuchando las palabras de Maddie. ¿Aún no intentas matarme en este punto? No importa cuánto controles tu presencia asesina con tu entrenamiento en artes marciales, si realmente tu intención fuera matar, el golpe anterior habría sido mucho más serio. No necesariamente mortal, pero sí más profundo. Eso. Sin duda, esa observación también dio en el clavo. Incluso considerando el incidente con su hermana Haruka, sería una mentira decir que Hayato no sentía resentimiento hacia Maddie, pero aún así, no estaba pensando en quitarle la vida en ese momento. ¡Qué tontería! Realmente estúpido. Aunque no tengo esa obligación, como alguien que ha luchado en esta insignificante ciudad, te daré un consejo. Puedes controlar bien tu presencia asesina, pero eso no es suficiente para igualarme. Cultiva tu presencia asesina. Si es necesario, libera la ira, el odio y el deseo de matar que llevas dentro.
Si no vienes a matar, no podrás derrotarme. La energía demoníaca es una emoción negativa. Es una intimidación oscura que puede infundir temor en los demás. Está en el corazón de todos, y en la lucha, eso puede convertirse en poder. Sin embargo, lo rechazo. Hayato dijo eso tranquilamente. ¿Oh? ¿Por qué? Lo siento, pero no quiero ser como tú. Humph, ¿qué cosas dices? Cuando Madies blandió la espada mágica del crepúsculo carmesí, pequeños fragmentos se conectaron en una forma alargada. Una forma similar a la espada serpiente Ororomund, una espada de cola de serpiente como un látigo. Cuando 5 de ellas se extendieron como las plumas de un pavo real, cada una atacó como si tuviera su propia voluntad. Hayato esquivó las cuchillas que se acercaban desde arriba o desgarrando el suelo, corriendo por el escenario, saltando, o desviándolas con la espada mágica del horno negro. Cada vez que plantaba los pies, la sangre brotaba de las heridas por todo su cuerpo, y podía sentir cómo la fuerza se le escapaba poco a poco. Pero aún así, si se detenía, estaría acabado en ese mismo instante. La espada mágica del crepúsculo carmesí atraviesa todo mientras se ondula, ya sea el suelo o los pilares, persiguiéndolo sin dar ni un momento para respirar. Aunque Hayato seguía esquivando, estaba observando cuidadosamente los puntos clave de sus movimientos. Si se mira bien, solo la parte frontal de las hojas conectadas es más de 2 veces más grande que los fragmentos pequeños. Los fragmentos pequeños son difíciles de controlar, por lo que la parte frontal conectada tiene un tamaño manejable para permitir movimientos precisos mediante la tracción. En ese caso, Hayato esquivó las 2 espadas carmesíes y, de repente, corrió hacia Madies. ¿Hum? Por supuesto, Madies levantó la espada mágica del crepúsculo carmesí para enfrentarlo, y las 3 espadas carmesíes restantes también perseguían a Hayato por detrás. Era una situación de ataque por ambos flancos. Sin embargo, justo antes de enfrentarse a Madies, Hayato frenó bruscamente y, girando su cuerpo, cortó de un tajo solo los fragmentos delanteros de las espadas carmesíes. La espada carmesí que había perdido su fino control se lanzó directamente hacia Madies, pero eso no significa que fuera tan fácil atravesarlo de esa manera. Justo antes de hacerlo, se detuvo bruscamente. Sin embargo, enfocándose en controlar la espada mágica del crepúsculo carmesí, incluso Madies dejó un hueco, por más hábil que fuera. ¡Acha! Tisk. Pero el golpe lanzado en una oportunidad única en 1000 años solo cortó el vacío en vano. Aún así, Madies logró esquivar la espada de Hayato. Por los pelos, tu habilidad de respuesta es impresionante, dijo Madies con voz ligeramente más baja. No tiene sentido jugar a las escondidas contigo por más tiempo. Creo que es hora de acabar contigo de una vez por todas de frente, continuó. Desde lo más profundo de Madies, una energía demoníaca comenzó a hincharse, y su cuerpo irradiaba un resplandor lleno de poder estelar. Era una maligna determinación de aplastar, destruir y desgarrar todo lo que tenía delante. Hayato, decidido a no ser superado por ello, apuntó directamente con la espada demoníaca del horno negro. Hayato deseaba un enfrentamiento directo. En cualquier caso, ya no le quedaba tiempo. Ven. Estas palabras parecieron ser la señal, ya que Hayato y Madies se movieron al mismo tiempo. Hayato interceptó el golpe descendente desequilibrando la distancia con un movimiento ágil, utilizando la espada demoníaca del horno negro. A pesar de mantener su velocidad divina sin cambios, la pérdida de su brazo izquierdo había menguado ligeramente su fuerza muscular. Hayato cambió su posición corporal y cortó el espacio bajo sus pies, pero una hoja formada instantáneamente rechazó su ataque. La defensa automática seguía intacta. Justo cuando la espada demoníaca del horno negro fue desviada, un repentino golpe de espada lo atacó desde atrás. Si no hubiera alcanzado el estado de sabiduría, habría sido cortado en 2 en un instante, pero logró esquivarlo por poco. Allí, flotando como si danzara, estaba un hacha de guerra roja. Pero eso no era todo. Tras el golpe del hacha de guerra, una lanza roja profunda se clavó en la garganta de Hayato, seguida por la espada mágica del crepúsculo carmesí que Madies empuñaba con su mano derecha, que cortó su muslo de forma gruesa. Q. Arma de guía remota brillante. No, esto es. Imperceptiblemente, la espada mágica del crepúsculo carmesí que Madies blandía había cambiado de tamaño para igualar aproximadamente a la espada mágica del horno negro de Hayato. De una gran espada a una espada larga y flexible. Es decir, había utilizado los fragmentos restantes para formar el hacha de guerra y la lanza de cruz. ¿Cómo he perdido un brazo? ¿Necesito más herramientas? Bueno, supongo que podría llamarlo mías bajo la manga, literalmente. Madies rió despreocupadamente, pero tras el breve intercambio de ataques y defensas, Hayato comprendió claramente lo amenazador que era ese comportamiento.
con fragmentos de tal tamaño, debería ser capaz de controlarlos con la misma destreza que si los estuviera manejando con sus propias manos. Esto equivalía a manipular libremente 3 tipos diferentes de armas. Cada una con su propia distancia y método de ataque, mientras rodeaban a Hayato. Además, como genio de la lucha, Madyes era un maestro tanto en el manejo del hacha como en el de la lanza, lo cual hacía la situación aún más peligrosa. Aunque Hayato también había estudiado diversas artes marciales mientras dominaba el estilo Amahiri Shinryu, no alcanzaría el nivel de Madyes, quien personificaba la espontaneidad y lo intangible. Además, Madyes contaba con defensas automáticas. Verdaderamente, tanto en ataque como en defensa, Madyes superaba a Hayato. ¿Quizás ahora estás reconsiderando tus opciones? ¿Todavía crees que puedes sobrevivir esta situación sin matarme? No te contengas, libera esa determinación. Mientras Hayato se encontraba completamente acorralado en una defensa constante, Madyes lanzó un feroz ataque y volvió a preguntar. Me niego. Hayato se sorprendió ante el peso del golpe del hacha de guerra. La arma remota de guía brillante que Rudolf Soppo había usado tenía una salida diferente. Aunque era poderosa, no alcanzaba ni de cerca la velocidad ni la precisión de las armas que Madyes estaba utilizando. ¡Qué inocente! Demasiado inocente. Realmente, te compadezco por tu limitación tan evidente. Tu cuerpo está atado a la forma del estilo Amahiri Shinryu, tu mente es esclava de una moralidad banal, estás completamente atrapado en tus propios límites. Hayato no estaba necesariamente refutando eso desde una perspectiva ética. Simplemente entendía que para vencer a alguien como Madyes Mesa, no podía limitarse al mismo molde. Era un presentimiento, pero lo comprendía claramente. Por supuesto, Hayato nunca había matado a nadie. Solo había llegado a la determinación de que, si fuera absolutamente necesario, estaría dispuesto a enfrentarse a Ophilia en lugar de Jules. Sin embargo, ahora comprendía claramente lo ingenuo y superficial que era ese pensamiento. Madyes representaba una negación de la ciudad misma, de Asterisk. En ese caso, Hayato sentía que, al confrontarlo, al menos debía mantenerse dentro de esos límites. Según el código estelar del Festival Estelar, establecido por el Festival de las Estrellas, el asesinato intencional no estaba permitido. Hayato no estaba completamente de acuerdo con la existencia misma de Asterisk. De hecho, se podría decir que era crítico con su posición. Sin embargo, reconocía que había cosas que solo podía lograr en esta ciudad y que su presente existía gracias a Asterisk. Para Hayato, era incorrecto que aquellos que salieran de los límites de Asterisk intentaran destruirlo por la fuerza. Es por eso que no estaba dispuesto a enfrentarse a Madyes con la intención de matarlo. Entonces, ¿acaso tú mismo te consideras libre? Hayato desvió por los pelos una serie de ataques consecutivos de espada, hacha y lanza, con precisión en el momento pero sin descanso. Al menos más que tú. De hecho, el estilo de lucha de Madyes parecía estar completamente desligado de cualquier restricción. Eso era lo que significaba ser espontáneo y sin esfuerzo. Para cualquiera que estudie el arte de la guerra, una espada que fluye sin esfuerzo es el ideal al que todos aspiran y admiran. Sin embargo, en ese momento, Hayato tuvo una duda repentina en su corazón. Tu objetivo es acelerar, ¿no? Al escuchar esto, las cejas de Madyes se contrajeron ligeramente. Así es, exactamente. Yo acelero el flujo del tiempo. Para barrer esta era, respondió con determinación. Con un golpe cortante y poderoso de la espada mágica del crepúsculo carmesí, Hayato fue lanzado por los aires. Demasiada sangre derramada hizo que su cuerpo tambaleara, sintiéndose al borde del colapso, pero Hayato se mordió los dientes y logró mantenerse en pie. Ambos eran conscientes de la distancia entre ellos, respirando y recuperándose. Entonces, como si estuviera teniendo una conversación casual, Madyes abrió la boca. Sabes, siempre escuchas a personas que han confiado en la desgracia o han terminado en tragedia decir cosas como, la época era mala, o los tiempos eran demasiado rápidos. Cada vez que escucho ese tipo de discurso, me pregunto. Madyes se inclinó allí, exhalando profundamente y largo. No bromees. En esa breve y descarada declaración, Hayato involuntariamente se encogió. Estaba cargada de un odio descomunal y una ira insondable. ¿La época? No intentes encubrirlo con palabras tan vagas, insípidas y sin sentido. El rugido de Madyes hizo que el gélido aire subterráneo temblara intensamente. Si Akari hubiera nacido un poco antes, probablemente no habría tenido que enfrentar tantos dilemas. No había espacio para eso. Cuando la gen estelar comenzó a nacer, ni siquiera había conciencia de discriminación o algo por el estilo. Éramos una minoría, completamente controlados. O tal vez, si hubiera nacido un poco más tarde, habría tenido más libertad para vivir. En un futuro cercano,
la sociedad común tendrá que reconsiderar fundamentalmente cómo enfrentarse a la Gen estelar. Fueron más bien palabras casi como un monólogo dirigido a Hayato. Akari nació en ese crepúsculo vago, no del día ni de la noche, y por eso sufrió tanto. Aún puedo ver su sonrisa irónica. No era una risa ni un llanto. Esa es realmente la representación de las circunstancias en las que Yachigusa Akari vivió. Y también es la representación de Asterisk en sí misma. Sinceramente, me da asco. Así que, acelerar, entonces. Finalmente entendió. Lo que Maries realmente odiaba era esta era misma. Sí, sí, exactamente. Así es como es. Estoy forzando a esta era ambigua a avanzar hacia adelante. Si los normales y la Gen estelar se separan y entran en conflicto, el tiempo cambiará inevitablemente. Ya sea hacia una reconciliación igualitaria o hacia la completa subyugación de uno por el otro, no me importa. De cualquier manera, será decisivo. Sus palabras, cargadas de resignación, probablemente eran verdaderas. Para Maries, el resultado no importaba en absoluto. No era un deseo, sino simplemente arbitrariedad. ¿Crees que tienes el derecho de hacer algo así solo tú? En un movimiento rápido, Hayato se lanzó hacia Maries y golpeó con fuerza la espada mágica del horno negro contra él. Lamentar los tiempos malos es simplemente porque careces del poder para cambiarlos. Yo tenía el poder y la posición para hacerlo. No hay razón alguna para no lograrlo. Maries bloqueó el golpe con el cuerpo principal de la espada mágica del crepúsculo carmesí, en lugar de depender de la defensa automática. Empujado hacia atrás por el impacto, Hayato tambaleó mientras el hacha y la lanza cruzada lo atacaban de repente. Es el fin, proclamó Maries, seguro de su victoria. Sin embargo, Hayato interceptó el hacha que descendía hacia su cabeza con la espada mágica del horno negro en su mano derecha, y con su brazo izquierdo libre, apartó la punta de la lanza cruzada que intentaba perforarlo desde atrás, sin siquiera mirar hacia atrás. ¿Qué? He entendido. No eres libre en absoluto. Estás más atado al pasado que a cualquier otra cosa. Al decir eso, la expresión de Maries se llenó de furia. No, probablemente era solo la manifestación superficial de la furia ardiente que bullía dentro de Maries. Probablemente Maries haya estado ardiendo en furia desde mucho antes de conocer a Hayato y a Haruka. No hables con esa presunción. Con movimientos que parecían ráfagas de relámpagos, Hayato logró esquivar los 3 golpes con movimientos mínimos. Absurdo. ¿Crees que has anticipado mis movimientos? No es así. Lo que Hayato había percibido era la fuente misma del poder en la que se basaba Maries Mesa. Era la ira. Más que cualquier otra emoción, era intensa, poderosa, llena de fuerza. La raíz misma de su ferocidad. Sin embargo, en el estilo Amahiri Shinmei-ryu, y de hecho en muchos otros estilos de artes marciales y combate, existía un principio fundamental básico. No debes dejarte llevar por la ira. ¡Ja! Hayato blandió su espada mágica del horno negro, en un rápido movimiento diagonal. Como siempre, los fragmentos de la espada de Maries se formaron instantáneamente en una hoja para bloquearlo automáticamente. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. El emmanadite de la espada mágica del horno negro brilló intensamente y cortó a través de esa hoja. Maries dio un gran salto hacia atrás para esquivar el golpe, pero en su expresión se podía ver no solo ira, sino también una considerable perturbación. Al pensarlo bien, era algo natural. Ya que la espada mágica del horno negro y la espada mágica del crepúsculo carmesí son equivalentes, no debería ser posible detener los ataques de la espada mágica del horno negro solo con esos fragmentos. Es precisamente porque la hoja se forma de repente en un espacio donde no debería existir nada, que se logra penetrar y desviar. Si se hubiera sabido desde el principio que sería bloqueado, la espada mágica del horno negro nunca habría sido superada. Como si finalmente lo hubiera entendido, la espada mágica del horno negro tembló ligeramente en la mano. Quizás la espada mágica del horno negro tenga un orgullo tal que no aceptaría quedar atrás frente a la espada mágica del crepúsculo carmesí. Jajaja. Entiendo, tienes agallas. Está bien, lo admitiré. Es cierto que yo mismo estoy atado a Akari en el pasado. Es verdad. Pero eso no significa que sea inferior a ti. Desde una entrada increíblemente rápida, un ataque simultáneo desde 3 direcciones. Incluso Hayato no pudo manejar todo, y la espada mágica del crepúsculo carmesí perforó su costado. De hecho, aunque descubrió la verdadera naturaleza de Maries y superó su defensa automática, no significaba que Hayato estuviera en ventaja. La fluidez y la falta de forma son sin lugar a dudas genuinas, y en términos de especificaciones físicas, Maries es abrumadoramente superior.
Sobre todo, el desgaste es demasiado intenso. Madies también ha recibido daño considerable, pero Hayato apenas podía mantenerse de pie. Probablemente perdería el conocimiento en cuestión de minutos. Sin embargo, no, hay al menos una cosa en la que yo te gano a ti. Aunque Hayato escupía sangre, mostró una pequeña sonrisa. Lo que crees que me ata, para mí es un lazo con otros. Así es. No puedo permitirme perder contra alguien que solo ve los lazos con otros como una carga negativa. Hayato ha establecido numerosos lazos en esta ciudad a través de este asterisco. Desde Saya, Claudia, Kirin, Silvia, hasta Isiro y Lester, Irene y Priscila, Flora, Ernesta, Camilla, Arde, RMC, Ernest, Elliot, Osiro, Sao, Mina, Yusui, Elga, Kyoko, la lista es interminable. Solo por eso, esta ciudad es un lugar irreemplazable para Hayato. Y sobre todo, Hayato dirigió su mirada hacia la ventana espacial que seguía desplegada por un instante. Allí, reflejada, estaba la figura de su compañera más preciada, y recordó las palabras de aquel día. Por eso, haré lo que debo hacer y lo llevaré a cabo. No digas tonterías. Cuando Hayato avanzó aún más, Madies cortó su costado con la espada mágica del crepúsculo carmesí y la retiró. Madies reajustaba su postura más rápido que Hayato podía blandir su espada. Sin embargo, estilo primordial del estilo de espada Amahiri Shinmei-ryu, Big Dragon. El golpe que Hayato lanzó pasó a través de la espada preparada de Madies y marcó una cruz en su cuerpo. Kuke. Desde la mano de Madies, con una expresión de incredulidad, la espada mágica del crepúsculo carmesí cayó al suelo. No era un secreto extremadamente avanzado ni una técnica oculta, era el fundamento inicial del estilo de espada Amahiri Shinmei-ryu. Habiendo acumulado miles y miles de repeticiones en su entrenamiento, eso también era parte del vínculo entre Hayato y su espada.